que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey le ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer y sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión con tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y entonces Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio que Dios nos dirige en el día de hoy, ya martes, en la tercera semana del tiempo de Cuaresma, en nuestro calendario litúrgico, con el Evangelio de San Mateo, hoy en el versículo 18, hermanos y hermanas, versículos 21 al 35, hermanos y hermanas, famosísimo, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y la parábola del empleado negligente que no quiso perdonar a su siervo, siendo el siervo del rey, y él fue perdonado por el rey. Pues interesantísimo todo, hermanos y hermanas, y no nos ha de extrañar la palabra de Dios, porque estamos en Cuaresma, y el Cuaresma, el llamado es a ¿qué? A la conversión y al perdón. Hermanos y hermanas, en Cuaresma también aprendemos nosotros, dentro de todo lo que estamos viviendo, y sobre todo para nuestra vocación cristiana y relación buena con Dios, que Dios tiene un espíritu perdonador. Y como el Padre tiene un espíritu perdonador, es por lo que Jesucristo nos ha enseñado muchísimo de ello. Porque si el Padre Dios tiene espíritu perdonador, el Hijo Dios tiene espíritu perdonador. La compasión, la misericordia y esa comprensión de parte de Dios hacia nosotros, hermanos y hermanas, es porque perdona. De ahí es que sale eso. Y recuerda que estamos hablando de todo esto, ¿por qué? Porque eso nos está haciendo la invitación a que seamos perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto. A que tengamos compasión como vuestro Padre Dios del cielo tiene compasión. O sea, esto es básico, hermanos y hermanas, para cada uno de nosotros. Pero si hay algo en lo que nosotros tenemos mucha dificultad y gran problema en poder permanecer es con el espíritu perdonador. Ese espíritu perdonador que se nos ofrece a nosotros, hermanos y hermanas. Nosotros no podemos olvidar en el tiempo de Cuaresma que Cristo, por sus propios discípulos, por quien estuvo siempre 3 años de vida pública, por quien los defendió, se dio a ellos, los amó. Hermanos y hermanas, Cristo fue traicionado, Cristo fue abandonado, Cristo fue negado por los discípulos, por todos, hermanos y hermanas, por todos, y los perdonó. De hecho, la primera palabra de Jesucristo colgado de la cruz, ¿cuál es? Padre, perdónalos. Y hasta lo justifica, porque no saben lo que hacen. Ciertamente el perdón juega un papel importantísimo, hermanos y hermanas,
en la vida cristiana. Se trata del perdonar de corazón. Parece que hay un perdón que es superficial. Parece que hay un perdón, hermanos y hermanas, que lo digo de palabra, pero que realmente no lo significo, no lo vivo. Es como déjame decir que sí, que perdono para salir de esto. La parábola que tenemos hoy de Jesucristo, hermanos y hermanas, que Él hace a Pedro y a los que están con Él, pues termina así, hermanos y hermanas, que cada uno perdone de corazón a su hermano. O sea, hermanos y hermanas, que el perdón no puede ser algo superficial, sino que tiene que estar acompañado también de ese olvidar. Es requisito importantísimo. Hermanos y hermanas, tal vez Pedro, cuando le hace esta pregunta a Jesucristo nuestro Señor en estos primeros capítulos, si él hubiese sabido lo que iba a pasar en la relación de él con Jesús, si él lo hubiese sabido, tal vez hubiésemos dicho que aquí se adelantó algo bien importante para Pedro, para que Pedro se preparara para lo que estaba por venir, porque así es que obra Dios nuestro Padre. Déjame decirte algo para que nosotros podamos entender esto, hermanos y hermanas. ¿Tú te acuerdas que Pedro, hermanos y hermanas, en un momento trató de desviar a nuestro Señor Jesucristo de su misión como Mesías, del plan que Dios tenía para la humanidad? Pedro trató de desviarlo cuando Jesucristo anuncia que ha de morir, y Pedro quiere evitar que Jesucristo se enfrente a la muerte. ¿Qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás, porque piensas como hombre y no como Dios. Cristo identificó que Pedro estaba tratando de sacarlo de cumplir la voluntad de Dios. Eso es como un pecado. Pero Cristo, hermanos y hermanas, está recibiendo golpes de gente que Él ama. Y Pedro amaba a Jesús, pero hermanos y hermanas, como que lo hería. Eso es malo. Pedro no puede sacar a Jesucristo de lo que Él está haciendo. Hermanos y hermanas, ¿quién iba a pensarlo? Hermanos y hermanas, que en un momento dado, cuando Jesucristo fue aprehendido por los soldados del Sanedrín en el huerto de los olivos, sacara una espada de la vaina y le cortara la oreja a Malco. Y Cristo viene, hace un milagro allí, vuelve y le pone la oreja en su sitio a Malco, el soldado, queda sano. Otra ocasión donde Pedro se equivoca, hiere, lastima, usa la venganza y la violencia, algo que Cristo no quería que nunca estuviera presente entre los suyos. Y finalmente, hermanos y hermanas, ¿quién iba a pensar que Pedro, en un momento dado, una vez Cristo fue aprehendido y se forma el revolú, hermanos y hermanas, como veremos en la pasión de Cristo, lo negó 3 veces? Ante una profecía de nuestro Señor Jesucristo: 3 veces tú me vas a negar antes de que el gallo cante. Y sucedió igual que Cristo dijo. Y en aquel momento se acercó una persona y dijo: oye, ven acá, yo como que te he visto con ellos. No, yo no soy uno de ellos. Oye, ven acá, a ti te delata el acento, tú hablas como si fuera uno de los de ellos. Yo nunca he estado con ellos. Oye, pero es que yo sigo insistiendo, tú pues tienes que ser uno de ellos porque tu rostro me parece que es uno de ellos. No, yo no soy uno de ellos. Terrible negación, hermanos y hermanas. Te estoy citando, hermanos y hermanas, precisamente estas situaciones porque quien pide hoy en su pregunta inicial ¿cuántas veces hay que perdonar? Es precisamente Pedro, quien no iba a necesitar tanto, hermanos y hermanas, que fuera que él perdonara a alguien, sino que él fuera perdonado. Y como son las cosas de Dios, hermanos y hermanas, en el mundo, es una gran sorpresa. Esos versículos iniciales, versículo 21, Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? O sea, ¿habrá un límite? ¿Puedo decir yo que hasta aquí llego y de aquí para adelante entonces ya no tengo espíritu perdonador? Hasta 7 veces, hermanos y hermanas, pregunta Pedro. Y ya en el versículo 22, Cristo dice, Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. O sea, hermanos y hermanas, que Cristo pone el asunto en que Pedro, el perdonar no tiene límites. Pedro pregunta porque entiende que el perdonar tiene límites. Fíjate cómo es la idea fuerza
que tenemos hoy, hermanos y hermanas, para guiarnos en la reflexión y en la meditación de la palabra de Dios. El perdón de Dios es ilimitado, pero el perdón nuestro, todo depende. Todo depende. Porque a veces estamos dispuestos a perdonar y a olvidar las ofensas que han cometido contra nosotros de ciertas personas, de algunas personas, no de todas, pero de todo el mundo. Hermanos y hermanas, hay que verlo. Y esta palabra de Dios hoy nos va a ayudar a entender eso. La llamada es que tengamos un espíritu perdonador, porque ese es el cambio y la transformación que yo tengo que hacer en el tiempo de Cuaresma. Es un espíritu perdonador que va incluido con el olvidar, porque si yo no olvido, quiere decir que no ha sido de corazón. La cosa está abierta, está inconclusa, y al estar abierto, estar inconclusa, sigue sangrando, sigue hiriéndome, hermanos y hermanas, y crea grandes conflictos, ¿no? Esto de el 70 veces 7, hermanos y hermanas, que resulta siempre una cifra que le llama mucho la atención a las personas porque es numerología bíblica. Esto viene del Antiguo Testamento, esto viene de Génesis 4, versículo 24 con Lamec. Lamec era el nieto de Caín. Y Lamec, hermanos y hermanas, asesinó a 2 hombres en un momento dado. Uno porque lo golpeó y otro porque lo hirió. 2 muchachos. Y no soportó y los mató. Entonces Lamec, hermanos y hermanas, llega un momento en que quieren hacer justicia con lo que él ha hecho. No porque mató a 2 muchachos simplemente porque me golpearon y me hirieron. Entonces, hermanos y hermanas, Lamec toma las cosas en su sitio. En el Antiguo Testamento, la justicia como que no existía, lo que había era venganza, ¿verdad? Ciertamente la justicia viene a poner la casa en orden, porque la venganza es mala. Y entonces, como no había unos detalles de justicia, estamos a los principios bien del mundo, hermanos y hermanas, bien del principio. Entonces la gente practicaba la justicia a través de la venganza. Entonces Lamec dice, bueno, si mi abuelo Caín mató a su hermano Abel, merece venganza 7 veces. O sea, Caín debe ser vengado 7 veces. Hermanos, es lo que dice Lamec, el nieto de Caín. Yo, dice él mismo, a la familia de aquellos que él mató y asesinó, pues entonces yo merezco una venganza de 70 veces 7. O sea que él mató a 2. Prácticamente estamos hablando de gente inocente. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el 70 veces 7 viene en términos de venganza, hermanos y hermanas, de ajusticiamiento por parte de las personas. Y cuando Pedro lo utiliza aquí, lo está dando como una cifra de que, hermanos y hermanas, una cifra de poner límites. De poner límites. Yo estoy supuesto a perdonar hasta aquí. Si tú pasas la raya de aquí, yo no te voy a perdonar. Eso no existe en el cristianismo, hermanos y hermanas. Ese 7, hermanos y hermanas, es un número que representa perfección en la palabra de Dios. Es sinónimo de siempre. Por eso está utilizado en la venganza y en el perdón. Pedro cree, hermanos y hermanas, como hemos dicho, que el perdón tiene límites. Jesús, por el contrario, no lo cree. Lo que nos está enseñando Jesucristo es, hermanos y hermanas, que no hay proporción entre el amor de Dios para nosotros y nuestro amor para con el hermano. Fíjate cómo es. Todo eso es lo que está encerrado en lo que Cristo nos está tratando de enseñar. Oye, lo que Cristo dice a Pedro nos dice a nosotros en términos del perdonar y del olvidar. Y perdonar con todo el corazón es que no hay de ninguna forma proporción entre el amor de Dios para con nosotros y nuestro amor para con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Ese 70 veces 7, hermanos y hermanas, cuando tú lo multiplicas, ¿qué son? Son 490 veces, 490 ocasiones. Enseñar, hermanos y hermanas, así a las personas a vivir, pues tenía una enseñanza, tenía algo bueno. Así fue educado Pedro. Así fue educado también Jesucristo. Esa era la catequesis del momento. 70 veces 7 son 490 veces, porque con esa cantidad de 490 veces de haber
hecho el perdón, hermanos y hermanas, entonces ya todo debía estar ¿qué? Resuelto. Ya para cuando ocurran las 490 veces, ya todo está resuelto. Es más, ya las personas, hermanos y hermanas, estarían pues ancianas, muchas de ellas, ¿no? Porque el tiempo ha pasado. O el problema, hermanos y hermanas, no tendría ya ninguna importancia. Claro, porque este es el dicho, hermanos y hermanas, de que el tiempo pues logra las paces, ¿no? El tiempo nos ayuda a olvidar, el tiempo nos ayuda a perdonar. Pues eso es lo que estaban buscando los maestros de la ley y los catequistas del tiempo de Cristo, que pasara el tiempo y así pues al pasar el tiempo, pues gracias al tiempo, el tiempo sana. Y vivían en base a eso, hermanos y hermanas. Pero en el caso de Cristo, 490 veces en el caso de Cristo nuestro Señor, eso es un límite, hermanos y hermanas. Y para Jesús, el perdón no tiene límites. Y eso es lo que Él quiere decir. Ustedes han sido criados con límites, o sea, perdonan, olvidan, pero es con límites. Yo no. La nueva enseñanza en lo que nuestro Padre del cielo está enseñándonos es que hay que perdonar sin límites y hay que olvidar sin límites, porque Él me perdona sin límites y porque Él olvida mis ofensas sin límites, y lo que Él ha hecho por mí es lo que yo hago por los demás, ¿no? Y debe estar claro ese asunto. Por eso Jesucristo lanza esta parábola, hermanos y hermanas, muy conocida por todos nosotros. La deuda de esas 10,000 monedas de oro, hermanos y hermanas, en algunas versiones dice 10,000 talentos. Un talento son, pues, hermanos y hermanas, 35 kilogramos de oro. 10,000 talentos equivalen a 350 toneladas de oro. Si lo ponemos en cifras de hoy en día, serían, hermanos y hermanas, cerca de 12 millones de dólares. Esa es la deuda que tiene el empleadito del rey, hermanos y hermanas. Una deuda de 12 millones de dólares, para que tú veas cómo es que esto ocurre, ¿no? Una suma bien exagerada, y es porque Cristo quiere hacer aquí un punto bien fuerte, bien válido, ¿no? Es decir, con la cifra exagerada, lo que Cristo está poniendo delante de la balanza de todos nosotros es que es imperdonable, que esa cifra es impagable, hermanos y hermanas, 12 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, ni el deudor, hermanos y hermanas, ni la familia en toda su vida entera serían capaces o hubiesen sido capaces de ¿qué? De pagar aquella deuda. Eso está bien claro en los versículos 23 y 25 de hoy. Pero el deudor, hermanos y hermanas, pide tiempo. El deudor viene con súplica. No solamente viene con una súplica. Vemos en la parábola que hace gestos, se arrojó a los pies, hermanos y hermanas, de su dueño, amo y señor, de su rey, para poder lograr que la comprensión de parte de su amo y más el perdón de la deuda. Y lo conquistó y lo logró, hermanos y hermanas, porque ese rey es compasivo, porque ese rey es misericordioso, porque ese rey es comprensivo, porque ese rey perdona, porque ese rey olvida. Todo eso lo tiene el rey para quien trabaja esta persona. Eso está en los versículos 26 al 27 de hoy. Pero hay un problema, hermanos y hermanas, con el deudor. ¿Qué es lo que tenemos que evitar nosotros? Porque somos deudores también. ¿Y por qué somos deudores también? Porque ofendemos. Somos víctimas y a veces somos victimarios. Víctimas cuando me ofenden, hermanos y hermanas, ¿verdad? Pues entonces vamos a verlo desde esos dos puntos de vista. El problema con esta persona es que no sabe perdonar. Hoy pregúntate en Cuaresma, caramba, Señor, estoy en este espíritu cuaresmal, estoy sabiendo lo que tú has hecho por mí, estoy queriendo convertirme, estoy queriendo confesar para volver de lleno, bendecido, en gracia a tu casa. Oye, ¿sé yo perdonar como tú perdonas? ¿Sé yo perdonar? Buena pregunta, hermanos y hermanas. Y si este deudor de la parábola de hoy, hermanos y hermanas, no sabe perdonar, ten esto en mente, porque ¿qué nos enseña Jesucristo? ¿Qué es el problema de él? Que no conoce bien todo lo que es perdonar, porque no sabe todo lo que le han perdonado.
porque no ve el alcance del perdón que le han concedido, porque no ve que le han concedido, caramba, 12 millones de dólares en deuda. Tú tienes conmigo, yo te los perdoné por el gesto que me hiciste, porque me lo suplicaste, porque me hablaste de tus hijos, porque me hablaste de tu familia, porque me hablaste de ti, de tu penuria, de tu situación en la que estás envuelto ahora y que no puedes. Caramba, no me pagues nada. No me pagues nada. O sea, no se da cuenta de lo que han hecho por él, ¿sabes? Cuaresma nos invita a ti y a mí a reflexionar. El día en que yo no perdono a una esposa, el día en que yo no perdono a un esposo, el día en que yo no perdono a unos hijos, unas hijas, unos amigos, al cura, hermanos y hermanas, el día que no los perdone, yo no tengo constancia de todas las cosas grandes que Dios me ha perdonado a mí en la vida. Por eso es que nosotros sí debemos de tener cuenta y llevar cuenta de lo que Dios nos ha perdonado. Aunque el Salmo dice que bueno, Señor, que tú no llevas cuenta de las ofensas que nosotros hacemos contra ti. Pero es bueno que nosotros llevemos cuenta, hermanos y hermanas, de los perdones continuos y las absoluciones que nos han dado de nuestros pecados y nuestras ofensas contra Dios, el prójimo y nosotros mismos, para que valoremos por qué tenemos que perdonar a los demás. Acuérdate que Cristo resumió estas cositas en dos grandes frases, que una era negativa y otra era positiva. No le hagas nada a nadie que no quieres que te hagan a ti, o hazle a las personas y al prójimo lo que tú quisieras que te hicieran a ti. Ese es el juego de todo esto. Esa es la dinámica de todo esto. Esta es la comprensión de todo esto. O sea, en otras palabras, nos estamos dando cuenta, hermanos y hermanas, que este hombre no se da cuenta de lo comprensivo, lo compasivo, lo misericordioso que es su jefe, su rey, su amo, su dueño en aquel tiempo, para nosotros, nuestro Dios, nuestro Jesucristo. ¿No nos damos cuenta? Jesús explica eso, hermanos y hermanas, precisamente en esos versículos 28 al 30. Y esto no lo podemos dejar pasar por alto. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello, casi lo ahogaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Por eso te dije, los refranes de nuestro Señor Jesucristo, esos dos, que más que refranes, son exigencias evangélicas. No obstante, hermanos y hermanas, dice Cristo nuestro Señor que por lo menos había gente alrededor que tenían el espíritu perdonador y sabían que este hombre había practicado una injusticia, porque sabían lo que el rey había hecho con él y él no era capaz de hacer lo que el rey hizo con él, de él hacerlo con los que le debían a él. Entonces es señalado y llevado ante su rey. Los compañeros, hermanos y hermanas, de él desaprobaron lo que había pasado y lo denunciaron, dice prácticamente el versículo 31. Y luego, hermanos y hermanas, ya en los versículos 32 al 34, viene toda la exigencia por parte del rey de que si yo te perdoné, debiste perdonarlo a él, no hice yo lo mismo contigo, pues por lo tanto, ahora pues estás en deuda conmigo otra vez, no te la voy a perdonar, llévenselo a la cárcel, métanlo preso con todo el mundo y hasta que no me pague, que no salga de ahí. Y aquí es lo que tenemos que entender, porque se pierde el perdón, se pierde la misericordia cuando se nos dio la oportunidad. Y hay gente que dice: pues entonces, ¿qué tipo de Dios es ese? Pues menciona que no podemos abusar de la misericordia de Cristo. Este hombre, perdonado por el rey, abusó de la misericordia de Dios. Y tengamos cuidado, porque Dios tiene misericordia, no abuses de ella. Porque Dios es compasivo, no abuses de ella. Porque Dios es comprensivo, no abuses de ella. Porque alguien me perdona de corazón, no abuses de eso. Porque yo perdono a alguien de corazón, no abuses de eso. Los extremos son malos, hermanos y hermanas, y eso es lo que está dejando claro la parábola de Dios hoy, hermanos y hermanas. Esta llamada, ¿verdad?, a perdonar de corazón envuelve eso también, hermanos y hermanas. No abusemos de la misericordia de Dios para después volver donde Él y decirle: bueno, mira, pues perdóname otra vez. Es que se me fue la mano. Es que como que me perdí el razonamiento. Es que no actué como cristiano. Es porque se me nubló la mente.
es porque estaba pues caliente y por eso no lo perdoné y por eso le exigí que me pagara. Y el Señor dirá, no, ¿sabes por qué? Porque de alguna forma estás abusando de misericordia. Cada vez que recibimos un perdón, hermanos y hermanas, por parte de Dios o de gente nuestra, es cuestión de no volver a hacer eso que requirió el perdón, ya sea la deuda o ya sea la ofensa, ya sea el pecado, hermanos y hermanas. No volverlo a hacer, de lo contrario estaríamos abusando de la misericordia de Dios. ¿Cómo podríamos concluir hoy, hermanos y hermanas, ante el hecho de que lo que se nos está llamando es a tener el espíritu perdonador? Experimenta confesarte, lavarte delante de Dios, tus pecados limpiados, mortales, veniales, lo que sea, lo que he hecho contra Dios malo, lo que he hecho contra el prójimo malo, lo que he hecho contra mí malo. Señor, perdóname, vengo con corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, yo estoy listo para arrancar con un compromiso de no volverlo a hacer. Lo que pueda reparar, lo voy a reparar en tu santo nombre. Quiero tu misericordia, quiero tu compasión y quiero tu paz. Amén. Eso es lo que tenemos que experimentar, hermanos y hermanas, el espíritu perdonador de Dios. Si yo experimento el espíritu perdonador de Dios, yo seré capaz de testificar y dar testimonio del espíritu perdonador de Dios. ¡Qué gran bendición! Hermanos y hermanas, ¿cómo concluir? Que hemos señalado hoy algo y cosas que son importantes para nosotros recordar. La cuaresma, hermanos y hermanas, nos tiene que llevar a nosotros a concluir algo bien grande. ¿Sabes qué? Yo quiero tener acceso, yo quiero tener alcance, yo quiero que en mí surja el efecto de la misericordia de Dios. Yo quiero vivir eso en la cuaresma. Y eso es meta para mí en la cuaresma. Quiero vivir el perdón de Dios, la misericordia de Dios, el que Dios olvidó mi ofensa, esa compasión, ese ser comprensivo. Hermanos y hermanas, ora por eso, vívelo, siéntelo, recíbelo, disfrútalo, gózalo, hermanos y hermanas. Acuérdate, hermanos y hermanas, que de acuerdo a esta parábola, Dios no nos castiga. Somos nosotros mismos los que nos buscamos nuestros castigos. Somos nosotros mismos, que es consecuencia de los actos que se nos ha dicho, cuyos resultados se nos han dado a conocer que pueden ocurrir en nuestra vida y que pueden ser dañinos para todos nosotros. No es que Dios castiga, es que no los buscamos nosotros mismos. Acuérdate que esa misericordia de Dios siempre es sin límites, hermanos y hermanas. Es para siempre. Sin abusar de esa misericordia de parte de Dios, pero consciente de que la puedo perder por mi propia voluntad, hermanos y hermanas, que es lo que Cristo quiere que tengamos en cuenta. Tengamos seguridad también hoy, hermanos y hermanas, que el perdón de Dios es sin límites. Una de las cosas que le ponen límites al espíritu perdonador de nosotros, hermanos y hermanas, es precisamente cuando no perdonamos al prójimo como Dios nos ha perdonado a nosotros mismos. Y eso no es nuevo, eso es básico, hermanos y hermanas. Tener un corazón endurecido, eso es no tener corazón, si lo quieres ver de otra forma. Si somos hombres y mujeres de oración, porque tenemos vocación cristiana, somos hombres y mujeres también de perdón. Y perdón quiere decir que tengo corazón. Corazón endurecido quiere decir que mi corazón no late, no siente, no tiene misericordia, no tiene compasión, no tiene comprensión, no tiene empatía por los demás. ¿No te has encontrado tú en algún momento, en alguna ocasión, rogándole a Dios por el perdón, hermanos y hermanas? ¿Has tenido tú una experiencia en donde necesites que Dios te perdone verdaderamente, de que el hermano o la hermana te perdonen, el padre, la madre, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el sacerdote, te perdonen, hermanos y hermanas? ¿No hemos tenido nosotros una ocasión donde queremos ser perdonados? Piensa en eso por un momento, hermanos y hermanas. Y en esos momentos pedimos que nos perdonen. En esos momentos suplicamos perdón. Y aquellos que nos necesitan perdonar, lo que queremos es que nos den un espacio, que ellos se den un espacio y que nos den amparo. ¿Dónde? En su corazón, en el corazón de ellos. Eso lo he hecho yo con Dios. Eso es lo que yo espero que los demás hagan conmigo.
¿En el momento de qué? De buscar ese perdón. Y eso es lo que todos queremos encontrar. Si no encontramos nada de eso, hermanos y hermanas, es una experiencia de un perdón limitado, de un perdón que no olvida, de un perdón de 70 veces 7, hermanos y hermanas, 490 veces, y hasta ahí llegamos y no paso de ahí. Es un perdón de 7 veces 7, hermanos y hermanas, con límites, y no de 70 veces 7, que es el que no tiene límites. No olvidemos esa cita clásica de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Hermanos y hermanas, ¿hemos experimentado nosotros el perdón de Dios en algún momento? Puedes tú levantar la mano y decir, caramba, yo he experimentado la misericordia, la compasión, la comprensión de Dios en este momento, en aquella situación, cuando era joven, cuando me casé, en aquel lugar. ¿Podemos decir eso nosotros en testimonio esa Cuaresma? Y con eso lo que tenemos que ver es que si yo levanto la mano y digo que Dios, o yo he sentido el Espíritu perdonador de Dios en mi vida y por eso he echado de nuevo para adelante, me tiene que motivar a perdonar. Si yo no perdono al prójimo, si yo no olvido la ofensa del prójimo, yo lo que estoy diciendo, y es lo que hemos dicho aquí en varias ocasiones, es que yo no he experimentado el perdón de Dios. Porque el que experimenta, Dios me perdonó, caramba, no puede hacer otra cosa que perdonar al prójimo. Acuérdate que ¿quién es el más que ama? El que más ha sido perdonado. El más perdonado es el que más amor produce, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, eso es lo que ve Cristo. El que no perdona es porque no ha experimentado el perdón de Dios. Está lejos, no lo ha sentido, no lo ha dejado entrar en su vida. Eso es lo que hay que corregir. Acuérdate que el que pide perdón, pide paciencia. Eso es básico también. Acuérdate, hermanos y hermanas, que el que perdona lo que pide es que paciencia. Que tengan paciencia con nosotros. Finalmente, hermanos y hermanas, vamos a recordar algo. Perdonar, hay gente que no quiere perdonar porque piensan que perdonar es dejar a la otra persona sin que se practique la justicia con él o con ella. Y esto lleva muchos años. Pero si le perdono, no lo corrigen. Pero si le perdono, nunca van a saber que hizo mal o va a enmendar o reparar el daño que hizo, no tendrá conciencia de la ofensa que hizo, del peso que hizo, de cómo dañó a los demás. Por eso no perdono. Cuidado con eso, hermano. Aunque parece un razonar justo, legítimo, ten cuidado con él. Cuando perdonamos, nos enseña Jesucristo nuestro Señor, no estamos rechazando la injusticia, hermanos y hermanas, que comete alguien o diciendo no se merece nada ante la injusticia que cometió. No estamos promoviendo el mal tampoco cuando perdonamos, porque pues entonces va a quedar impune la persona. No estamos, hermanos y hermanas, promoviendo ofensas, crímenes, porque lo perdonamos todo. Quedó impune, quedó inmune, no le van a hacer nada porque lo van a perdonar. No, hermanos y hermanas, no. Lo que pasa es que tú y yo no podemos confundir nuestra indignación, nuestro sentirnos mal porque alguien nos ofendió. Tú no puedes confundir la indignidad con derecho a vengarte, con derecho a volver a ofender, a pagar mal por mal. Tú no puedes confundir la indignación con la revancha. Y eso es lo que limita a muchos que no perdonan. La indignación que tú y yo tenemos que tener, como no es venganza para nadie, lo que Cristo nos está enseñando es que esa indignación contra la ofensa que te ha hecho alguien, perdónalo, hermanos y hermanas, porque nuestra indignación es sana. Lo que busca es la rehabilitación, ¿verdad? Lo que busca es que la persona mejore como pecador y entonces entre en santidad y entre en la gracia de Dios. De lo contrario, hermanos y hermanas, esa indignación nuestra no tiene validez. Se volvería, hermanos y hermanas, como una indignación egoísta, iracunda, porque está buscando venganza y necia. Eso no es de cristianos. Sí nos tenemos que indignar, hermanos y hermanas, ante el mal que nos hace el prójimo, contra cualquiera.
cualquier mal que haga una persona contra otra persona, sea quien sea, nos debemos de indignar, hermanos y hermanas, pero con un recto sentido. Es el recto sentido de defender la verdad, no de dar paso a vengarnos, hermanos y hermanas, a no perdonar y a no olvidar, y que este es un sinvergüenza y nunca va a llegar al reino de los cielos. Cuidado con ese tipo de pensar. La Cuaresma también nos llama, hermanos y hermanas, a aprender a dominarnos a nosotros mismos, hermanos y hermanas. Ser pacientes como Cristo lo es, porque el violento no tiene ninguna de esas cualidades buenas. Por eso no perdona y por eso no olvida. De todas formas, ese soportarse, hermanos y hermanas, es importante dentro de la convivencia cristiana. Ese tener paciencia es necesario para perdonar de corazón y para poder olvidar. Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 12 al 13, habla, hermanos y hermanas, de que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, dice: la paciencia del Señor nos da oportunidad de salvarnos. Amén y amén. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Vamos a renovar nuestro espíritu perdonador, que es lo que Cristo busca. Vamos a perdonar y olvidar y hacerlo de sincero corazón, fruto de esta Cuaresma y para siempre. Oremos al Señor, hermanos y hermanas, junto al Salmo 24 que nos habla hoy, o es una súplica de nosotros a Dios para que el Señor realice sobre cada uno de nosotros su ternura, su ternura. Amén y amén. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, Padre y Señor. Y te va a ir bonito, hermanos y hermanas. Sobre todo vas a ser bendecido. Nos vemos mañana.